Buen día, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal Lisandro? Buenos días. Bien. Y bueno, ¿Es acá así? estamos ¿Es lineal la cuestión? ¿A más crisis, más problemas cardíacos? totalmente. Me hacía acordar recién cuando hablaba de eso, y hablamos hace un rato con Valeria, cuando ella me llama, me preguntaba el tema de si la crisis influencia el tema cardiovascular y en general la respuesta es sí, en todos los ámbitos, tanto países desarrollados o países en vía de desarrollo como el nuestro. Las crisis, a veces económicas, a veces crisis catastróficas, inundaciones, terremotos, genera un incremento de una hormona del estrés que es el cortisol. O sea, se aumenta el estrés y el estrés es un factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular, entre otras, también enfermedades gastrointestinales, psicológicas. Pero en mi área específicamente hemos visto, ya también con el tema de la pandemia, el encierro, aumento de casos de enfermedades cardiovasculares que estaban controladas, que se descompensan, se descontrola, y el estrés juega un rol fundamental en la génesis de la hipertensión y en la génesis de otras enfermedades más complejas como ser la enfermedad coronaria, o sea, el infarto o el miocardio o el ACV, el accidente cerebrovascular, lo cual genera aumento de la morbimortalidad en los pacientes. Ujú. O sea, ¿y eso está medido, digamos, a más crisis, más problemas cardíacos? ¿Hay alguna un trabajo científico que lo valide esto o es la percepción de un cardiólogo como usted, doctor? Hay trabajos científicos en todo el mundo que validan que hay entre un 20 y un 30% de incremento de las enfermedades cardiovasculares graves como el infarto y el ACV en momentos de crisis. Yo te cuento un dato que nos tocó vivir a nosotros. Yo antes trabajaba en el Instituto de Cardiología de Corrientes y hubo un año que estuvo de paro en el 2000, en el año entre el 2000 y 2001, que hubo un año de paro de que Corrientes estaba totalmente parado. Ujú. Uh-huh. Sí, Y en el ese 99. 99, y ahí tuvimos un incremento del 100% la tasa de infarto medido en esa institución, que era la que manejaba la mayor cantidad y sigue manejando mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares graves. O sea, que no es que se incrementó, sino que se duplicó ese año la tasa de infarto. Y entre lo que nosotros pudimos medir era no solo el estrés, sino que había un gran porcentaje de las personas que no podían acceder a su medicación, no la podían comprar o la oración no le podía conseguir, a veces tenían demora de una semana, y hay medicamentos que son claves. Cuando uno se coloca un stent coronario, que es cuando uno se revasculariza, se destapa una arteria coronaria que está a punto de taparse, ese stent, para que funcione bien y no se vuelva a tapar, necesita que uno tome medicamentos como el clopidogrel sumado a la aspirina por lo menos un año a 6 meses. Si ese medicamento uno lo suspende, se obstruye la arteria y el paciente se muere. O sea, ese stent le salva la vida si uno lo acompaña de un Con la tratamiento medicación, adecuado. claro. Claro. Si uno suspende ese medicamento, puede tener lo que es un infarto y una muerte súbita, obviamente. Doctor, em, recordaba lo que pasó en el 99 en Corrientes. Ahora, en este mes, por ejemplo, ¿cómo están las consultas en su consultorio? Bueno, precisamente ahora le pedí permiso a una paciente que estaba con ella, que viene con 170, 100 de presión, Wow. que estaba asintomática. Bueno, la dejamos acá en observación, pero precisamente sumado al estrés, a este paciente no le faltan los medicamentos, por suerte tiene un buen acompañamiento familiar, porque los medicamentos han incrementado de manera exponencial los precios, también eso es público conocimiento, y en pacientes cardiovasculares complejos, el número promedio de medicamentos que yo manejo, yo veo pacientes críticos con insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, postinfarto, rondan más o menos 7 a 9 medicamentos por día que tiene que tomar el paciente. Eso es una gran carga, digamos, no solo que necesitamos, claro, económica, y no solo necesitamos que el paciente adhiera. O sea, la terapia es efectiva cuando el paciente adhiere al tratamiento. El tratamiento para prevenir las enfermedades cardiovasculares tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la medicación, el segundo es la dieta y el tercero la actividad física. La dieta y la actividad física no requieren un incremento tanto del gasto del paciente, es más de un tema de cambiar hábitos. Pero el medicamento depende prácticamente del poder adquisitivo del paciente, o que tenga una buena cobertura de obra social que le provea los medicamentos. Y ese problema estamos teniendo ya no solo ahora, sino todo este año. Fue bastante complejo, probablemente sea por el tema de las importaciones, porque muchos medicamentos son importados, y se ha visto, digamos, un déficit en algunos, y hay veces que el paciente tiene que pasar 2 o 3 días sin recibir el medicamento, y eso puede generar un efecto rebote. O sea, la presión que venía bien controlada
al suspender 48, 72 horas, ni que hablar si suspende una semana, se genera una descompensación y la presión que venía en 140, 130 se dispara a 160, 180 y muchas veces ese paciente puede terminar o internado por una crisis hipertensiva o lo que es peor que puede hacer un accidente cerebrovascular y hacer un evento fatal en la casa, digamos, o Claro. estando en una guardia. Sí, donde se encuentre. Y a ver, ¿y qué están viendo ahí en el consultorio los cardiólogos y cuando ustedes charlan con sus colegas especialistas en tema hipertensión, digamos? Hay la gente que se acerca al médico ya sabe que tiene por ahí un problema y quiere ver cómo lo encausa y cómo lo soluciona clínicamente. Pero están viendo como generalizado esta situación de imposibilidad de llegar a los medicamentos, la crisis que no pueden manejar por ahí hasta anímicamente o manejarla desde el punto de vista que lo supera a la persona la situación. Y entonces ahí hace catarsis y hace esos cuadros de hipertensión. Sí, estamos viendo lo que está generando es el estrés y lo vemos nosotros como consecuencia del estrés, cuadros depresivos. Nosotros los cardiólogos vemos pacientes que son pacientes de una edad adulta a más grande, digamos, si bien hay pacientes que son desde pediátrico hasta adulto, la gran mayoría son pacientes que rondan los 60, 80 años, digamos, y en esos pacientes, sobre todo los que no tienen el acompañamiento familiar, vemos que hay un problema primero en el acceso, la accesibilidad a la consulta. Una vez que el paciente consulta y podemos hacer un diagnóstico correcto, ahí recién podemos instaurar un tratamiento adecuado. Por eso es fundamental que las consultas no se demoren tanto, si ver si la medicación que uno le administró, poder chequear lo que realmente esté funcionando. Nosotros en la hipertensión, en el consultorio tomamos la presión, o si no, también tenemos métodos como hacer una presurometría 24 horas, que se le coloca un aparatito y le mide la presión de día, de noche, y podemos ver si la medicación es correcta. Si es correcta, se mantiene esa medicación, y si no le alcanza, se le va aumentando, cambiando, rotando el medicamento. Y es fundamental que cuando el paciente esté medicado, esté controlado. O sea, no es solo tomar la pastilla, claro, sino verificar que funcione. Y de esa manera evitamos las complicaciones feas. Claro, lo que pasa es que convengamos, doctor, que uno va al médico y lo voy, y bueno, yo lo veo al doctor, o lo veía, me debo una visita. Mira. El tema es, lo primero que te dice, trata de estar tranquilo. Claro, eso iba. Y es difícil, vivimos en la Argentina, doctor. Totalmente, yo creo que sí, que el estrés está bueno el consejo, inevitable. Pero ¿quién no quiere estar tranquilo? Sí, por eso es un trabajo que en la enfermedad cardiovascular hay que hacer un trabajo multidisciplinario, y es muy importante el apoyo de la familia y de no generar más caos de lo que hay, digamos, porque muchas veces, bueno, uno tiene, yo siempre digo a los pacientes, ustedes enfóquense en los problemas que pueden resolver, porque si son problemas demasiado grandes no lo podemos manejar. El tema de inflación, la corrupción, todo lo que uno escucha en la noticia, claro, que te pone nervioso, eso escapa a la mayoría de los mortales que podamos resolverlo. Si el problema es demasiado pequeño, que si se te rompió un vaso, se escapó el perro y volvió a las 2 horas, esos problemas pequeños tampoco tienen que generar tanto caos, digamos, y tratar de ocuparse de los problemas que ellos pueden resolver, que es su entorno, familiares muy directos, y tratar de que la familia también genere un ambiente que no sea muy tóxico, porque también vemos que la gente en general está muy negativa, muy estresada, muy enojada, y eso a la hora de repercutir en la parte cardiovascular, sobre todo en las personas más añosas, genera mucho estrés, y ese estrés va a continuar hacia llegar a una depresión, ataques de pánico, y los pacientes ahí sí se abandonan, dejan de comprar los medicamentos, a veces no compran los medicamentos o no piden ayuda a los hijos. Yo veo en mis pacientes, la mayoría tiene acompañamiento familiar, y si el paciente no puede comprar, los hijos le consiguen los medicamentos. O sea, si tiene una familia continente, o le consiguen, o van hasta la sala a hacer la fila. Si uno hace un trámite, consigue en la parte pública también los medicamentos, un poco más laborioso, pero se puede conseguir. Hoy el tema es que el paciente vaya a la consulta y tenga un acompañamiento, porque los medicamentos, haciendo trámites en las redes sociales, te dan vuelta, pero te consiguen. O sea, es muy raro que sea una negativa 100%. Se puede conseguir drogas alternativas, después habrá que ajustar la dosis, pero se puede conseguir hoy en día en Argentina teniendo o no teniendo lo social. El problema es que el paciente vaya a la consulta, tenga un médico que lo vea, que le haga el diagnóstico correcto, y que después haya un acompañamiento en la familia para que ese paciente continúe, que tenga adherencia. La adherencia
se va perdiendo al pasar los meses, cuando le pasa el susto después de la crisis hipertensiva, con el tiempo va perdiendo la adherencia a la medicación y ahí pueden aparecer las complicaciones. Por eso es fundamental que haya controles periódicos, según cada patología, el hipertenso cada 6 meses o una vez al año si anda bien, pero que tenga un acompañamiento, que haga una actividad física regular, si puede un grupo de rehabilitación mejor, porque el grupo mejora la adherencia, y que tenga una dieta saludable acompañado por algún especialista en nutrición. Bien. Doctor, por último, de mi parte al menos, alguien que no tiene problemas de hipertensión en este momento, probablemente tenga una buena situación de salud, ¿qué puede hacer para que esta crisis y todas estas preocupaciones no le pasen por encima y los afecten? ¿Qué hábitos se pueden cambiar para estar mejor predispuestos de última para afrontar alguna preocupación y algún estrés? Bien, los hábitos saludables son tratar de erradicar lo más que se pueda el sedentarismo. Como dicen los psicólogos, hay que indicar más zapatillas, menos pastillas, tratar de que el ejercicio físico es el antiestrés que mejor funciona y menos utilizado y más barato que hay. El tema de la alimentación saludable, a veces comer saludable no significa que uno va a comer algo feo ni algo demasiado caro, es cuestión también de consultar, y hoy en día por suerte hay muchos especialistas en nutrición, muchos chefs que se dedican a la alimentación saludable. Y no olvidarse que la hipertensión, por más que no dé síntomas, es una de las principales causas de morbilidad, de morbimortalidad alta en Argentina. Y esta semana estamos en la semana de la muerte súbita, que es para poner en conciencia a la gente de que tenemos que cuidar el corazón. El 80% de las muertes súbitas son de causas cardiovasculares, o sea que se genera un infarto, a veces silente, a veces con un síntoma que no dura más de una hora. Por eso se llama súbita. Muerte súbita significa la muerte que se da cuando una persona estaba aparentemente sana, no estaba internada, no tenía síntomas o los síntomas no duran más de una hora y se desploma. Esa persona lo más probable es que tenga un problema coronario o un accidente cerebrovascular. Sí. Y una de las causas que genera eso es la hipertensión cuando no está bien tratada. Entonces, hacer un buen tratamiento de la hipertensión también nos va a prevenir esas complicaciones graves como la muerte súbita. Y la muerte súbita es una entidad que se da más frecuentemente de lo que pensamos. Un paciente cada 15 minutos se muere en Argentina de muerte súbita. Ahora, desde las 12 de la noche, ahora que estamos hablando, ya se murieron 40 personas en Argentina hoy, a esta hora, de muerte súbita. O sea que no es algo menor, así que es para tenerlo en cuenta. Una persona cada 1000 habitantes se muere por año de muerte súbita. Eso nos da más o menos cerca de 40.000 personas, 40 y pico mil personas en Argentina por año. O sea que no es un número para tomarlo a la ligera, y eso se previene cuidando los hábitos saludables, y también se previene o se lo puede rescatar a esa persona si hay campañas para aprender maniobras de RCP, que eso se puede echar el otro día, o sea, saber hacer resucitación. Nos debemos todos tener ese conocimiento básico. Doctor, le agradezco mucho y su tiempo, y a la paciente que le hizo gracias por el aguante. Bueno, vamos a tener que conseguir alguna muestra de regalo para que se vaya contenta. Pero esto que están haciendo ustedes, la información es fundamental, o sea, y sobre todo es un mensaje para los pacientes grandes, un mensaje a la familia, porque hay que acompañar a la gente mayor, a la gente que no puede valerse por sí misma, consíganle los medicamentos, vengan a pedir la receta a la secretaria o al médico, le va a hacer la receta si el paciente no puede moverse. O sea, hay muchas formas de prevenir que el paciente deje tomar su medicación. Claro. Y si van a las salas, le consiguen. La mayoría de los medicamentos para la presión se pueden conseguir gratuitos todavía en Formosa. Así que es cuestión de ocuparse, digamos, y si esa persona mayor no puede, es un mensaje para la familia para que lo acompañe. Bien, gracias doctor Romano. Gracias a ustedes, chicos. Doctor. Hasta luego. No te calentes, que si no...